El hombre que ha hablado, Reyero y... ¡Sinvergüenza! ¿Está bien o qué? Y estos los gritos con los que se ha recibido a quienes fueron autores de aquellos protocolos de la vergüenza, los que impedían sacar a los mayores de las residencias. El caso acaba de dar un giro importante porque uno de ellos ha revelado que mantuvo una conversación, una reunión con Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y los responsables de Economía y Hacienda. Es decir, se acaba de elevar el nivel de lo penal a lo político. Carla Acuña, lo último que tenemos es esto, hasta el punto de que la jueza ha decidido suspender esa declaración, ¿no? De captar lo que pueda decir. Así es, Javier. La jueza ha abierto la puerta a imputar a Antonio Burgueño, es asesor de Isabel Díaz Ayuso. Hoy venía aquí a declarar como testigo en los juzgados de instrucción de Leganés y Burgueño ha contado una reunión clave el 11 de marzo con Isabel Díaz Ayuso, con el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez y con consejeros. En esa reunión le designaron como mando único de la pandemia. Pues bien, en ese punto de la declaración, la Fiscalía ha pedido que se suspendiera esa declaración y que se volviera a citar a Burgueño, quizá como imputado, una decisión que la tomará la jueza en los próximos días. Esto lo ha explicado Carlos Castillo, el abogado de la acusación particular, en la salida de estas declaraciones. Una reunión el 11 de marzo y en esa reunión él planteó que debía haber un mando único sanitario que estableciera... Bueno, que se estableciera un mando único sanitario en relación a la pandemia y que él fue nominado, por decirlo de manera, él no fue nombrado según su propia declaración, sino que fue nominado como ese posible mando único y a partir de esa declaración la Fiscalía ha solicitado la suspensión de su declaración en calidad de testigo ante la posibilidad de ser citado en el futuro en calidad de investigado y por lo tanto la declaración de Burgueño ha llegado hasta ese punto y se ha suspendido. Es muy importante lo que acaba de pasar porque implica dos cosas. Carla, penalmente, si Burgueño si el hombre que escribió esos protocolos era el mando único, ya no puede ser testigo. Esto le puede convertir en acusado. Pero dos, si Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez estaban en aquella reunión, esto les convierte, si no en lo penal, en lo político, en conocedores de lo que pasó. Carla, esto puede dar un giro, esto ahora mismo es algo extraordinariamente significativo en esa causa por 7.291 muertes. Esto mete de lleno a la presidenta de la Comunidad de Madrid en estas causas abiertas contra los protocolos de la vergüenza de Isabel Díaz Ayuso y también abre la puerta a esa posible imputación por un delito de desatención sanitaria a Antonio Burgueño, que en teoría era el encargado de medicalizar esas residencias. Recordemos que Burgueño está imputado en la otra causa abierta en los juzgados de Plaza Castilla y ahora también podría recibir una segunda imputación en estos juzgados de instrucción de Leganés. Importante el giro, gracias Carla, importante el giro que da esto. Sí, el giro importante, pero déjeme primero que diga una cosa. Una palabra del español que me apasiona, sinvergüenza. No hay una palabra tan sencilla y que signifique tanto y que no necesite ponerle delante presunto. Se lo han dicho, sinvergüenza. Pero yo lo que destaco más de lo que ha pasado es hablar de mando único. Porque mando único significa muchas cosas. Entre otras cosas, se impugna políticamente otros discursos que hemos escuchado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mando único, además, nombrado en una reunión donde estaba la presidenta, el subdirector de gabinete y otros responsables económicos y del gobierno. Es decir, hay una liazón, hay una conexión absoluta entre la cúspide del poder político en la Comunidad de Madrid y el papel como mando único de este señor. Esto será lo que tendrá que la juez ir vanando hasta construir lo que sea para determinar las responsabilidades, pero desde el punto de vista político, lo que acabamos de escuchar es gravísimo. Hemos visto la salida, vamos a verla, la salida de Burgueño, porque esto da un giro y el silencio era atronador. Ha dicho, voy a hacer declaraciones a la salida, ni una palabra después, porque esto, insisto, tiene su lectura penal, y es que él puede convertirse en responsable, que la causa está cogiendo inercia, pero tiene otra lectura política. Bueno, si no nos puede decir si denuncia
La denuncia colectiva tiene una lectura política y es Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Conocían ahora mismo esto? ¿Acaba de subir un escalón? La causa ha escalado, eso yo creo que es indiscutible, ha escalado, pero aquí volvemos a lo mismo. Hace falta determinar a nivel judicial si hay esa imprudencia penalmente relevante que causara eficazmente la muerte. Eso es lo que hay que determinar. Y a nivel judicial es complejo. Porque ¿Y a nivel político esto puede salpicar ahora más de lo que creíamos? Desde luego lo que tiene que hacer Isabel Díaz Ayuso es dar explicaciones, yo creo que cuanto antes. Eso a nivel político. A nivel político lo que tiene que hacer es dar explicaciones. Pero insisto, una cosa es la dimensión política y otra cosa es la dimensión judicial o la dimensión penal, que la veo muy compleja. Telegráfico Landaburu yo lo veo clarísimo. Y además lo que le ha dicho, si le dieron el mando único, la delegación de responsabilidad es directa. Delegas la responsabilidad, pero las consecuencias también las tienes. Y si ese señor explicó allí lo que iba a hacer, si lo explicó, son cómplices. Ha hablado y desde Reyero. luego políticamente, vamos, es que desde lo de se iban a morir igual, pues ya políticamente la responsabilidad ha hablado estaba. el consejero que dijo: estos protocolos condenan a una muerte indigna a la gente, no van a poder ser socorridos. El hombre que recuerda que el 70% de los ancianos que fueron derivados a hospitales sobrevivieron, frente a quienes murieron en las residencias. Y Reyero ha dicho: el protocolo lo firmó el señor Carlos Moore. También preguntar quiénes fueron los que realmente, si había algún autor intelectual de los mismos. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó, lo que fueron una serie de manifestaciones mías, como decía, mientras fui consejero, y también posteriormente acerca del carácter discriminatorio de los protocolos. Javier Gallego, Crudo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javi, acaba de dar un giro esto. Burgueño puede ser imputado. Esto es lo penal, pero en lo político hubo una reunión con Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, consejero de Hacienda y consejero de Economía. Esto acaba de virar, esto acaba de escalar. Escalar sí, virar creo que no tanto, porque ya sabíamos muchas de las cosas que van confirmando los distintos pasos que está dando la judicatura, en este caso la jueza. Lo que yo creo es que se cierra el cerco en torno a Díaz Ayuso. Primero, porque si ella nombró o sugirió que esta persona fuera, Burgueño, el mando único, pues primero queda desacreditada aquella versión que machaconamente repitió el Partido Popular de que el mando lo tenía Pablo Iglesias. El mando lo tenía, como bien sabe todo el mundo, las competencias están derivadas, y lo tenía la comunidad autónoma, la presidenta es la máxima responsable. Carlos Moore ya dijo en comisión de investigación que esos protocolos no eran borradores, que habían sido firmados. Vemos ahora que la presidenta estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Reyero ya dijo públicamente, cuando era consejero de Políticas Sociales, que esos protocolos eran discriminatorios, que morirían de forma indigna, y lo que se va es cerrando claramente el cerco en torno a la que es la máxima responsable, porque además ella prometió que se iban a medicalizar las residencias. Burgueño, de hecho, iba a ser el responsable de hacerlo, y no se hizo, como saben todos los que estaban allí trabajando, y eso es una de las causas que puede haber provocado esas 7.291 muertes. Está con nosotros, como saben, Joaquín Bosch. Joaquín, acompañándonos durante toda la mañana. Muchísimas gracias por compartir este programa, Joaquín. Y quería preguntarte si, ¿por qué son tan importantes las declaraciones de hoy? Estamos viendo a varios testigos, entre ellos Alberto Reyero, que es, si no me equivoco, el primero que desde dentro de la Comunidad de Madrid va a declarar a los juzgados en un caso de este tipo. Las declaraciones son muy importantes por el cambio de estrategia jurídica de los familiares de las víctimas, porque ahora no ejercen acciones por delitos de negligencia o de omisión, sino por delitos de discriminación. Es decir, el delito es el de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, por ser personas discapacitadas, por padecer determinadas enfermedades. Y por eso se actúa contra quienes habrían elaborado los llamados protocolos de la vergüenza, por impedir el traslado de los residentes a los hospitales públicos, por no medicalizar las residencias. Y este es un cambio muy importante de orientación. Por eso, estas declaraciones,
junto a los primeros pasos de los jueces de instrucción en los próximos días van a ser fundamentales, porque es un delito que tiene muy poco recorrido en la jurisprudencia. De hecho, la pandemia fue una situación también muy excepcional y se tendrá que ver si tiene un encaje penal para que la causa siga adelante o no. Pero si los jueces consideran que sí que tiene encaje penal, se tendrá que determinar si únicamente intervinieron cargos de perfil más técnico o si también hubo cargos políticos que elaboraron esos protocolos, y por eso precisamente la declaración de quienes los elaboraron y, por ejemplo, de un miembro del gobierno autonómico como lo fue Alberto Reyero como consejero de Políticas Sociales, sí que pueden aportar mucha luz sobre esas posibles responsabilidades penales de cargos políticos. Por eso insisto en que los primeros pasos de los jueces de instrucción para ver el encaje de este tipo de delito van a ser muy determinantes para aclarar si se abre una causa de cierta relevancia o no. Si hoy Alberto Reyero, como hizo ayer en este programa, exconsejero madrileño encargado de las residencias, señala, por ejemplo, al consejero de Sanidad, al exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es con el que dice que debatía y al que le mostraba que no estaba de acuerdo y por lo que finalmente dimitió del gobierno, si le señala a algún otro alto cargo, exalto cargo de la Comunidad de Madrid, ¿la justicia también podría actuar contra ellos, Joaquín? Hay una premisa previa para que se pueda dar el paso de actuar, por ejemplo, contra quien fue consejero de Sanidad o cualquier alto cargo político, que es que se valore que el delito sí que tiene un encaje adecuado porque hubo una discriminación que no estaba justificada desde ningún punto de vista. Otra cosa es que, por ejemplo, a partir de estas primeras diligencias se pueda determinar que la Comunidad de Madrid no pudo hacer más por no disponer de medios, porque los datos de la pandemia sobrepasaron los recursos de los que disponían, pero si se considera que se pudieron haber hecho las cosas de otra manera y que no hay justificación para lo que se hizo y que hubo una discriminación efectiva que no tenía ningún tipo de motivación, en este caso efectivamente la declaración de Alberto Reyero señalando posibles autores de esos protocolos, siempre y cuando, insisto, se considere que fueron arbitrarios y discriminatorios, sí que puede ser un dato de bastante importancia a la hora de que puedan practicarse imputaciones de cargos políticos. En este caso, el protocolo está escrito. Con el texto escrito que tenemos delante, ¿la jueza podría ver algún rasgo de discriminación a la hora de decidir si unos residentes iban o no iban al hospital? Pues la discriminación yo creo que está clarísima, eso no es discutible. La cuestión es si tiene una justificación objetiva y razonable. Es decir, si se practicó un trato desigual porque no había recursos para hacer las cosas de otro modo y era proporcionado en ese contexto aprobar un protocolo de este tipo. Y en el ámbito judicial se valora que sí que se podían haber hecho las cosas de otra manera, que había recursos suficientes, que se podía haber trasladado a los hospitales públicos a los residentes u otro tipo de medidas. En este caso, la discriminación no tendría una base objetiva y razonable, y quienes hubieran decidido esos protocolos, no solo los cargos de perfil técnico, sino incluso los cargos políticos, si los hubieran decidido y judicialmente se valora que fue un protocolo de perfil claramente discriminatorio, sí que podrían responder penalmente. Joaquín, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Sí, acaba de terminar, Antonio, esa declaración de Alberto Reyero como testigo. Señor Reyero, buenos días. Hola, buenos días. Y lo que usted nos comentaba es que considera que esos protocolos, esos denominados protocolos de la vergüenza, quizá podrían ser ilegales. Sí, yo creo que hay una discriminación clara. Otra cosa es que lo valoren así los jueces, ¿no? No me compete a mí decidir si eso es delito, pero que la discriminación se producía, y recordemos, la discriminación se producía sobre personas que vivían en residencias, no los que vivían en domicilios y que tenían una discapacidad y una dependencia. ¿Cómo ha visto usted a la jueza interesándose por esta causa? ¿Cree que esta causa puede tener recorrido judicial? Pues tengo poca experiencia en juzgado, los únicos que he tenido han sido las causas en las que he declarado, y desconozco, bueno, pues qué pueda ocurrir en el futuro. Decía usted también que le ve muchas objeciones éticas a esos protocolos, que había para usted claramente una situación de discriminación.
Sí, yo creo que evidentemente el que una persona simplemente por su nivel de dependencia, discapacidad y el vivir en una residencia quede excluida de atención hospitalaria me parece que es una auténtica barbaridad. Yo creo que es algo que como sociedad no deberíamos permitir, porque yo siempre esto lo valoro como una aplicación de un edadismo terrible que se ceba en las personas más vulnerables, y creo que eso es algo que como sociedad también tendríamos que resolver. Otra cosa, como repito, es que eso sea un delito, pero éticamente me parece reprochable. Usted era consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en plena pandemia, cuando ocurrió todo esto. ¿Qué hizo exactamente cuando conoció esos protocolos denominados de la vergüenza? Bueno, pues yo inmediatamente que conocí el primer protocolo que se me enseñó, que fue el del 20 de marzo, yo lo puse en conocimiento del consejero de Sanidad y del director general de Coordinación Sanitaria y Coordinación Sociosanitaria, y así les expresé lo que pensaba de esos protocolos, que me parecía que atentaban contra, yo ahí creo que mencionaba en ese momento el artículo 14 de la Constitución. Creo que decir, todos los españoles somos iguales con independencia de nuestras características, y a partir de ahí pues inicié lo que fue una batalla por una denuncia de una situación que espero que no se vuelva a repetir. Hay muchos familiares aquí de fallecidos en las residencias que le han recibido usted y le han despedido con aplausos. ¿Qué mensaje les lanza a ellos? Bueno, pues yo les lanzaría un mensaje de ánimo. Yo creo que si hemos llegado hasta aquí después de 5 años es gracias a su trabajo incansable y a que han conseguido pues mantener viva la llama de una situación que creo que como sociedad les debemos que se resuelva, y esperemos que eso lo podamos hacer aquí, porque desgraciadamente políticamente eso no se ha podido producir, pero ojalá realmente lleguemos a la verdad, a la justicia y a la reparación de lo que ocurrió. Muchas gracias, Alberto. Pues ya ves, Antonio, hoy también han declarado, por cierto, las 2 querellantes, 2 mujeres cuyas madres murieron en una residencia del municipio de Leganés. Estamos hablando, atención, de la investigación en ese juzgado de Leganés. Hay otra investigación en otro juzgado de Madrid. Atención, con varios imputados que son altos cargos, ex altos cargos del gobierno de la comunidad. Durante la pandemia, los protocolos de la vergüenza, lo que consideran, atención, sus abogados, una discriminación, atención, en la asistencia sanitaria, en este caso por ser mayores. Rafa, Belén, un titular sobre este asunto. Sí, efectivamente, porque lo que se hacía, al menos yo lo tengo así a entender, es hacer un triaje político, porque un triaje sanitario se basa en la persona individualizada, se analiza a la persona, a cada uno de ellos, no se hace un colectivo, todos los que forman parte de este colectivo. Pero es que eso se une, y seguramente eso no forma parte del juicio, a que no se medicalizaron, es decir, no se dio ninguna solución. Y ese fue uno de los grandes problemas, porque aquí no estamos hablando de que todo el mundo se podría haber salvado, estamos hablando de que aquellos que hubieran muerto en unas condiciones dignas. Y muchos de los familiares son conscientes que quizás hubieran fallecido, pero hubieran fallecido con una dignidad. No se me ocurre algo tan terrible que me pueda ocurrir a mí, que pensar que mi padre o mi madre puede morir en esas condiciones en que estaban muriendo. Eso afecta no simplemente a la dignidad, sino a la humanidad. Y vuelvo a repetir lo de la humanidad. No acabo de entender cómo después de 5 años, y no es un tema de la gestión que se hizo en ese momento, al cabo de 5 años, la gestión que se hizo después con las víctimas. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una desgracia, las víctimas son lo primero. Y en este caso, las víctimas son los últimos y se han señalizado como culpables. Belén. Sí, el otro día un alto cargo de la administración Trump era interpelada también sobre que iban a quitar un montón de personas elegibles para el programa de salud gratuita de allí, que se llama Medicaid, y ella contestó, van a morir de todas formas, van a morir todos, ¿no? Que es un poco otro de las, del mensaje que hemos escuchado por unas facciones ideológicas que no creen en los derechos humanos, que los derechos humanos se pueden convertir o se pueden individualizar o se pueden cambiar, ¿no? Dependiendo de si merece la pena o no que las personas vivan más o menos con probablemente unos factores materialistas que no deberían estar encima de la mesa. Me recuerda también un poco la gravedad de la situación de Gaza, ¿no? Yo creo que la historia va a juzgar cómo se comportaron determinadas administraciones y determinadas personas en momentos tan críticos, donde hay un momento muy claro, ¿no?, para decir dónde está el bien, dónde está el mal y qué hicimos los demás, ¿no?, cuando estábamos mirando. Estábamos en una pandemia, las cosas eran muy difíciles, pero todos, incluso en esas circunstancias, sabemos valorar que si tú haces un protocolo en el que dices que si eres pobre no puedes ir a un hospital y si eres rico y tienes un seguro privado sí puedes ir, eso está mal. Que si vives en una residencia no puedes ir al hospital, pero si vives en una vivienda sí puedes ir al hospital, eso está mal. Que si eres un discapacitado o un gran dependiente o un paciente oncológico y vives en una residencia, no puedes ir al hospital, pero si no tienes esas características, sí puedes ir al hospital, eso está mal. Yo creo que valorar que eso está mal
es independiente de que estuviésemos en una pandemia, ¿no? Y valorar de que eso encima es discriminatorio es independiente de que estuviésemos en una pandemia, porque en otros lugares no ocurrió, ocurrió en Madrid. Y otra cosa, porque yo quiero poner también, a mí me gusta poner en lugar a la gente que merece la pena, no solo a la gente que no hace las cosas bien. Yo creo que Alberto Reyero es un ejemplo de talla moral elevada. Yo creo que a él además lo odian mucho profundamente porque es un espejo en el que se muestra la miseria de los que no actuaron como él. Entonces, cada vez que Alberto Reyero sale, pues sale como excrecencia aquellos que no actuaron como él. Y me da mucha pena que la gente como él no hiciese carrera política, no tuviese mayor peso en Ciudadanos, que hubiese sido un partido de verdad que merecería la pena si hubiese tenido a gente como él y hubiese decidido gente como él. Y creo al final pues que hay que poner en valor a personas como Alberto Reyero. Simplemente, gente que actúa con decencia, con dignidad y con una altura moral que en estos tiempos se echan falta. Eso